ay, todas las leyes de censura y nos quieren censurar. La verdad es que no ha habido nada, ¿no? No hay nada que ni siquiera ponga en riesgo el tema de que los medios de comunicación o las figuras políticas o personas que tienen algún tipo de responsabilidad con el público mientan. Noticias falsas, llegan a un huésped, se reproducen dentro del huésped y el huésped siente la necesidad de expandirlo, ¿no? De voy a compartirlo con todos. Entonces, o sea, la verdad es que no estoy disculpando a estos personajes que difunden desinformación, ¿no? Pero sí es importante que nosotros... Pero decía por ahí alguien, es que ya ni noticias dan, todo el tiempo están hablando mal del gobierno, lo cual es cierto y es muy grave. No me gusta pensar en la idea de cuál es el límite, porque creo que el límite probablemente sea violento, ¿no? O sea, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos una vez más a una nueva discusión aquí en Círculo Rojo. Esta vez tenemos de invitado a un maravilloso creador de contenido responsable de Con Manzanas. Síganlo si no lo siguen, por favor, en todas sus redes sociales. En un momento más nos contará de qué se trata. Estimado Yannick, muchas gracias por asistir a esta invitación. Gracias por la invitación. Y a la izquierda, aquí en la mesa, nuestro queridísimo Raciel. Raz, ¿cómo estás? Podría estar mejor, pero aquí estamos. Pues gracias por lo que nos toca, ¿no? Yo lo siento por nuestro invitado, porque le estás tirando mala onda. No, es que sí. Oigan, pues ¿por qué no nos vamos enfrascando de lleno en esta discusión, en particular con lo que acaba de ocurrir? Ya saben que la información así se está moviendo constantemente, pero en torno a lo que ocurrió apenas hace unos días con la detención que terminó en el abatimiento de este narcotraficante que estaban buscando no nada más el gobierno mexicano, sino también el norteamericano. Y a partir de eso, toda la serie de desinformación que empieza a circular, ¿no? Creo que podríamos partir en particular, Yannick, nos vas a hablar un poco de cómo ha sido tu tránsito en la creación de contenidos y cómo decidiste precisamente atender este asunto de tratar de explicarle a la gente de manera muy dúctil y muy fácil y además atender al fenómeno de desinformación que existe para, por el contrario, informar sin estar mintiendo, ¿no? ¿Cómo atienden esta oleada que hubo, que además llena de contenido creado con inteligencia artificial, ¿no? Que ahora es muy grave y que genera ese desconcierto, ese desasosiego en la ciudadanía porque de pronto no saben en qué creer, se quedan en una parálisis porque ya no se sabe qué es real y qué no? ¿Cómo ven? Yannick, ¿quieres empezar contándonos? Si quieres, contándonos, por favor, y está abiertísima la cámara para que invites al público a que se suscriba a tu canal, a que le den me gusta, a que te compartan, y cuéntanos un poco cómo ha sido tu tránsito en Con Manzanas y cómo lo conectas en ese sentido con la infodemia que acabamos de ver una vez más. Híjole, bueno, pues efectivamente, Con Manzanas empezó como algo sencillo, ¿no? La idea de, hay algunos conceptos que parecen demasiado complejos, pero que no deberían de serlo tanto, ¿no? Hay algunos conceptos que se pueden aterrizar y que cuando la gente los puede utilizar de manera natural, pues entonces la empoderan a esas personas, ¿no? Esa es la idea inicial. O sea, no estaba tan enfocada a la desinformación, a combatirla, ¿no? Pero, pues sí, efectivamente, pronto se empezó a notar que el verdadero riesgo en redes sociales era que no solo era que no pudieran poseer ese concepto, sino que de plano la gente ya le estaba teniendo dificultades para reconocer o diferenciar lo que era realidad, ¿no? Y eso te estoy hablando de hace ya 7, 8 años, ¿no? O sea, cuando al principio hacían los videos de las manzanitas platicando y la manzanita le decía, yo creo esto, y la manzana verde le respondía, no, pues se le intentaba aclarar o algo por el estilo. Ese formato ya no me alcanzó porque requería muchísimo más trabajo, ¿no? Y la desinformación salía todos los días, ¿no? Entonces ya estamos en un momento y la inteligencia artificial pues solo lo ha venido a agudizar, pero ni siquiera es eso, ni siquiera es que ahora puede haber imágenes, videos falsos que pues sí pueden engañar a cualquiera, ¿no? Sino viene ya de el mismo texto, ¿no? Que cuando nosotros tenemos un prejuicio, tenemos un sesgo y queremos que algo sea realidad, todo lo que nos diga o todo lo que nos arroje los medios de comunicación, las redes sociales, que coincida con eso que yo quiera que sea verdad, lo voy a absorber y todo lo demás lo voy a filtrar. Todo lo que contradiga mi postura lo voy a filtrar, ¿no? En específico, pues digo, siempre lo he planteado así, ¿no? El problema es que en el Internet hay tanta información y mucha información no necesariamente es algo bueno, pero hay tanta información que yo puedo meterme a Internet y comprobar lo que yo quiera, ¿no? Digo, no es misterio para nadie
de repente en esta época se ha popularizado el terraplanismo, ¿no? Y, Sí. o sea, ¿cómo es posible? O sea, de verdad, hablemos de cómo es posible que 2 siglos después, más de 2 siglos después de que alguien midió la circunferencia de la Tierra usando 2 varitas, ¿no? Estemos en el año 2020 y tantos, ¿no? Y una persona puede decir, ¿sabes qué? La Tierra es plana porque yo la veo plana, ¿no? Y el Internet y las redes sociales han colaborado con eso, porque efectivamente, si a mí alguien me dice la Tierra es plana, entonces yo me puedo meter a Internet y buscar la información que confirme lo que yo estoy diciendo. Entonces, mira, hay testimonios, hay teorías, hay científicos, ¿no? Que dicen que esto es realidad, ¿no? Y entonces yo me voy a quedar con eso, voy a consumir ese tipo de contenido, el algoritmo me va a recomendar más de ese contenido y yo me voy a convencer cada día de que lo que yo pienso es la única realidad y todos los que no piensen como yo están idiotas. Así ¿no? Es, Una práctica, o sea, como deberíamos usar realmente el Internet para combatir la desinformación es, si yo creo algo, en lugar de meterme a Internet a buscar información que confirme lo que yo creo, me tengo que meter a Internet a buscar información que la desapruebe, ¿no? O sea, información que discrimine lo que yo creo, información que contradiga lo que yo digo. Y si después de mucho investigar, si después de mucho discutir, no encuentro nada, evidencia, un argumento fuerte que de verdad pueda contradecir lo que yo pienso, entonces puedo sentirme un poco seguro con lo que yo creo. Puedo sentirme un poco seguro con mi ideología, ¿no? Con mis referentes simbólicos, ¿no? En ese momento yo me puedo sentir un poquito más tranquilo, ¿no? La búsqueda de la verdad, ¿no? De la evidencia, de tener datos, pues nunca se acaba, ¿no? Cualquier persona que tenga algo de familiaridad con las ciencias sabe que nunca vamos a alcanzar la realidad, nunca vamos a alcanzar la verdad absoluta, pero podemos alcanzar ciertos niveles de certeza. Y bueno, pues hablándolo en nivel político, ya puse el ejemplo del terraplanismo, pero aterrizándolo en un contexto político, pues la gente trae sus ideas de el pobre es pobre porque quiere, la derecha, la izquierda, lo que sea, bla, 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 y eso es lo que quieren creer, y es tan importante para ellos que, pues literal, van a filtrar toda la información que los haga dudar un poquito. Perdón la interrupción. Sí. Lo último que acaba de salir, uno de los sobrinos de Salinas Pliego diciendo Exacto. que pues es una falacia que el gobierno esté cobrando impuestos porque tan fácil que sería que el gobierno imprima más billetes. Y lo desafortunado del caso es exactamente lo que estás mencionando, que va a haber más allá de un despistado que va a decir, pues sí es cierto, ¿y por qué no se imprime más dinero y ya con eso se soluciona? Aquí es muy importante destacar que precisamente lo que menciona Yannick, los bulos que se construyen a través de la ideología de la gente. Quien consume redes sociales, las redes sociales son un menú a la carta. A mí me gusta la carne, yo voy a ver nada más el menú que tenga carne. Entonces, hay demasiados autores que explican justamente desde que, por ejemplo, Al Gore decía que el Internet iba a ser la herramienta democratizadora y libertadora. Bueno, liberadora, no libertadora. Hay que enfatizar el concepto. Pero desde que ese concepto es completamente erróneo, porque ese concepto se da a inicios de los 2000. Ahora, el algoritmo es el que te va a presentar la información que tú quieres. Precisamente es un diálogo de sordos en el que la persona que quiere consumir contenido de derecha va a tener contenido de derecha, hablando netamente de política. Pero quien va a consumir ideología de izquierda, pues le va a empezar a aparecer López Obradorismo, Claudia Sheinbaum, todos los preceptos, páginas socialistas, también, ¿no? comunistas. Comunistas. No, resulta que los que comían niños eran los muy ricos que estaban ahí en la casa de Ahora, Einstein. el señor que también igual, el señor que el empresario de dulces que acaban de agarrar este fin de semana, bueno, de suscribir este fin de semana. Justamente aquí con este fenómeno vimos esta parte muy importante. Ahora ya empezamos a escuchar el término de infodemia, que yo tengo recuerdo desde la pandemia, cuando la Organización Mundial de la Salud da un concepto de qué es la infodemia, que es un exceso de información, no necesariamente falsa. Puede ser información verídica, verificada, pero en grandes cantidades. Eso también genera un efecto de shock en la gente. Ahora, estas nuevas manipulaciones a través de la inteligencia artificial, que ya son deepfakes, quienes hemos trabajado en este negocio sabemos que ahora ya la inteligencia artificial te puede sacar un fragmento de una entrevista y con la misma voz
puede estar dando un mensaje completamente diferente al que se dio en el programa original. Entonces, yo sigo el trabajo de Con Manzanas y la verdad es que, digo, tú lo explicas de una manera muy lúdica, tú vas al punto, tú bajas el mensaje al lenguaje terrenal, a que cualquier persona lo pueda entender. Pero creo que sí, yo que estoy dentro de este espectro de las redes sociales, veo que es demasiada la confrontación, ¿no? Porque si tú no piensas igual que yo, pues entonces te denuestro. ¿Cómo vemos esto? Pasó exactamente con lo del aeropuerto. Y esta necesidad de generar caos en la gente se muestra perfectamente con el ejemplo del aeropuerto. No faltó algún cabrón que dijo, ahí vienen, ¿quién? No sabían si el Chile que los mantiene, no sabían si la gente armada, pero todos empezaron a correr y entraron en caos. Justamente esa estrategia de generar caos la hemos visto en bastantes sucesos, pero no con la intensidad de este fin de semana. Yo te quisiera hacer una pregunta, Yannick, en ese sentido, conectando con lo que está mencionando Raciel, de cómo se vuelve de pronto imperativo, pareciera, porque digo pareciera, en tu caso no es así, de parte de las personas que generan contenido, lo que hay que hacer es generar escándalo para propiciar que esto crezca mi canal y entonces tener más seguidores y haya más gente y el crecimiento sea así en friega. ¿Cómo lograste, más allá de la convicción, por supuesto, comunicativa, entender que eso no necesariamente es cierto y que se puede generar un contenido que tenga como base un sentido ético primero y que además tenga un sentido educativo, como lo que has procurado hacer, después de que además dices, bueno, nos rebasó este primer momento de las manzanas? Sí, pues mira, la verdad es que no es sencillo, ¿no? O sea, efectivamente hay un tema, ¿no? que es relevante, que digo, yo no tengo ningún patrocinador, no tengo nada. Recientemente apenas comencé a monetizar con el canal y tengo conflicto con la manera en la que presento las cosas, porque por ejemplo, ahorita que ustedes hablaban, ¿no? Pues el vendedor de dulces y ese tipo de cosas, o sea, tenemos que darle la vuelta a la manera en la que abordamos ciertos temas, justo porque dices, bueno, si no, el algoritmo no me va a recomendar, me va a causar problemas, me pueden poner un strike, ¿no? Y todo eso. Entonces, no es sencillo. La verdad es que ahí también estamos peleando contra corriente y ahí también tiene una ventaja los desinformadores, porque se puede hacer escándalo y se puede darle la vuelta muy sencilla a los bloqueos que tienen las plataformas para evitar que tú hables de los temas que a ellos no les gustan, ¿no? Y pues efectivamente, o sea, en específico con tu pregunta, muchas veces he pensado como de, mira, si aquí le agregara un poquito de sensacionalismo, el video tendría mucho más éxito, ¿no? Obviamente es algo que no me interesa. Obviamente, aunque ya confesé ahorita que sí estoy empezando a monetizar, ¿no? No es tampoco mi principal objetivo, ¿no? Yo sí tengo la idea de que el canal de alguna manera ayude a las personas. O sea, cuando se sienten angustiadas, cuando les preocupa un tema de los que se mencionan ahí, si el video les da algo de claridad, yo creo que es algo positivo. Y o sea, estamos divididos, ¿no? Ya hablamos de que de ambos lados del espectro la gente dice, bueno, yo quiero creer en eso y nada de lo que me digan que me contradiga lo voy a aceptar, ¿no? Pero incluso dentro de ellos hay un tercer público, ¿no? Que es la gente que también está un poco cansada de que todo sea tan binario, ¿no? De que todo sea de él es malo, bueno, izquierda, derecha, rojo, azul. O sea, también está un poco la gente cansada. Y hay gente que también encuentra un descanso en que le expliquen las cosas. También hay gente que no necesita que le digan qué pensar. Hay gente que no necesita que le digan que lo que pasó con... No necesita que le digan cómo entender lo que pasó recientemente con este vendedor de dulces. Sí, digamos sin editorializar, ¿no? O sea, no llevas a cabo una editorialización como tal, sino sencillamente atiendes a los hechos y explicas la perspectiva y que cada quien tome la postura que desea. Digo, o sea, antes de que empezara tal cual con el tema de las manzanas, o sea, de ese formato en específico, yo una vez hice una publicación desde mi Facebook personal, se volvió viral, en la que ha de haber sido como en el 2015, creo, en la que lo único que hice fue explicar la ley de aguas,
¿no? Lo que estaba diciendo, lo único que puse es saber, porque justamente todo el mundo estaba como de, no, es que Peña Nieto está intentando, no, y esto es lo peor que le puede haber pasado a México, y había otros que decían, y del otro lado decían, no, esto es por el bienestar de todos, y yo en esa publicación, a pesar de que tenía mi opinión fuerte sobre Peña Nieto y su gobierno, a pesar de que tenía mis convicciones, en esa publicación en específico, lo único que hice fue, voy a explicar qué es lo que realmente está pasando, ¿no? Y ya. Sí, es deslindar nada más. Se volvió a virar esa publicación y hay varios videos de Con Manzanas. O sea, sí, en muchos me burlo de la derecha y yo realmente enemigo personal a los multimillonarios, ¿no? Y todo lo que pueda hacer y a los libertarios. Y o sea, yo sí tengo mis convicciones claras y tampoco voy a, para no editorializar, tampoco me voy a restringir cuando quiero hacer un comentario político sobre eso. Sin embargo, hay varios videos en los que ha funcionado simplemente decir lo que pasa, sin agregarle cosas, sin editorializarlo, sin volverlo de vida o muerte, sino simplemente explicarlo. Y creo que es mi idea, ¿no? Que la gente aprecia como un descanso, que alguien le diga, esto pasó por esto. Mientras están viendo, por otro lado, hay un montón de medios de comunicación, políticos, todo eso que todo el mundo quiere ver cómo lo aprovecho. Creo que sí hay mucha gente que aprecia que nada más le digas lo que está pasando. Señores de la derecha, ya ven que hasta las personas más sensatas no pueden evitar bullearlos. Bueno, aquí yo quiero, justamente tocando este tema, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué tan complicado es justamente competir contra esta parte de la editorialización? Editorialización. Bueno, ya. Estuvo frente al espejo así como coloní. Gracias, repite después de mí. ¿Cómo? Bueno, es muy habitual últimamente que ya medios, yo te puedo citar ejemplos de páginas que sigo, ya no sé por qué sigo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Record, que te presenta una nota con el encabezado más amarillista, luto en el fútbol mexicano, porque dices, chinga, a ver. Sí. Y resulta que la nota, sin demeritarlo, es de un futbolista llanero y es como, a ver, güey, espérate. O aterrizando en esta parte, este fenómeno que se está presentando ahorita, específicamente con TV Azteca, y quiero referirme a la cobertura que se dio sobre este suceso del fin de semana, del vendedor de dulces. ¿Qué tan difícil es competir, combatir, cuando sabemos que esa parte amarillista es la que vende, cuando el morbo es el que te dice, dependiendo del encabezado, o incluso vemos la editorialización del preview, que te ponen imágenes que ni siquiera van al caso con el material del video? Sí. ¿Qué tan complicado es? O sea, es muy difícil, ¿no? O sea, la verdad es que pues los números, es lo que te digo, o sea, muchas veces uno se da cuenta porque tiene la experiencia en redes sociales, sabes que si aquí dijera agarraron al hijo de Calderón, ¿no? O sea, yo desde este lado también, si yo también lo exagerara, le inventara algo, le agregara algo, también sé que funcionaría muchísimo mejor, ¿no? Entonces es bastante complicado competir, digamos que de manera honesta. Yo, una cosa que he encontrado útil, porque también, efectivamente, pues en redes sociales, la mayoría de la gente, sí hay gente que busca contenido para educarse, por motivos pedagógicos y lo que sea, es verdad, pero en general es entretenimiento, ¿no? Entonces una cosa que yo he encontrado útil, que a mí me parece que está bien contenida dentro de los límites éticos, ¿no? Es que, por ejemplo, justo cuando hace TV Azteca esto y ponen, por ejemplo, un video reciente también que funcionó bien en el canal, ¿no? Que TV Azteca Veracruz pone, detectan una grieta en el cielo, ¿no? O algo por el estilo, ¿no? Cuando están pasando cosas bien importantes en el país, ¿no? Dicen, una grieta interdimensional en el cielo, ¿no? Entonces, a mí me parece, o sea, ellos lo publican, ¿no? Uno no dice mentiras, pero me parece muy útil para poder competir justo con esto, señalar el engaño, ¿no? O sea, y decir, o sea, el video que yo hice al respecto es, a ver, mientras estamos haciendo cosas bien importantes en el país, TV Azteca Veracruz publica una nota diciendo que hay una grieta interdimensional en el cielo, como si fuera algo que te pudieras encontrar en una salida, vas caminando por la calle, hay una grieta interdimensional, ¿no? Pero aparte hacen una cosa bien irresponsable, ¿no? Hacen una cosa bien irresponsable dicen, hay un video en internet que parece mostrar una grieta interdimensional,
no tenemos más información y les vamos a explicar que es una grieta interdimensional. Güey, evidentemente eso no puede ser una grieta interdimensional, ¿no? O sea, evidentemente no puedes, es completamente irresponsable que te pongas a explicarlo. Desde un salto de, hay un video en internet, no sabemos más, ahora te voy a explicar que es una grieta interdimensional. Es que me entrando a Thanos y no te alcanzo a librarla. Para que toda la gente haga toda la información que no diste, todo el vacío, la gente lo llene en automático, que es lo que hace la mente humana, naturalmente, ¿no? Y entonces, me parece una manera, no te va a dar los mismos resultados que mentir, no te da los mismos resultados que exagerar, que ser sensacionalista, lo que sea. Pero me parece que está dentro de los límites también éticos y que la gente también aprecia que reveles el truco, ¿no? Es un poco como si fuera un mago, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, los medios de comunicación también pueden hacer el truco desde el titular, ¿no? O por ejemplo, también hubo por ahí una nota donde ponen, identifican a un presidente mexicano en lazos con grupos criminales y ponen una foto de López Obrador, ¿no? Cuando no era en el año de López Obrador no era presidente, pero la gente hace la conexión. Presidente se refieren a López Obrador, ¿no? Entonces, ese es el truco del mago, ¿no? El de cómo hago yo que esta nota que no tiene nada que ver con Andrés Manuel, tú la vincules con Andrés Manuel. Bueno, pues te pongo la foto y estoy diciendo la verdad. Estoy diciendo que es un presidente mexicano y puse la foto de un presidente mexicano, ¿no? Aunque no fuera ese en específico. Técnicamente me está mintiendo. Exacto. No, pero es diabólico lo que haces. Ves, hace rato, perdón, interrupción, decías cómo la infodemia es este fenómeno que tiene distintas aristas. Y otra de las aristas que tiene también es mezclar de repente verdad con mentira, y que eso es lo que es absolutamente demoníaco y diabólico. Si no han visto El Exorcista, que seguro ustedes sí han visto, hay una parte, hay una escena muy importante en donde está el padre viejo con el padre joven, y le dice eso, es que el demonio mezcla verdad con mentira, que es lo que vemos que hace todos los días el presidente de una nación vecina del norte de aquí, de nuestro país, ¿no? Señor Rojillos, está muy bueno. Ya se había tardado en faltarlo. Yo estoy muy entretenido, pero yo creo que la gente, pues, aparte del curso intensivo de periodismo digital, pues quisiera saber si nuestro invitado nos puede compartir cómo explicaría con manzanas una nota que dijera que el Mencho fue el padrino que le bautizó en chiquito a Felipe Calderón. Es una pregunta muy buena, es para nuestro invitado. A ver, ¿cómo explicarías una nota de esa naturaleza, Yannick? Me toma completamente de sorpresa, no tengo idea de qué está hablando. Estamos hablando de vendedores de dulces, así ya El choncho, ¿no? Se dijo el choncho. ¿Ves por qué no lo dejamos interrumpir? No, pero a ver, retomando ese asunto, de esa circunstancia que ocurrió. Creo que se nota todavía más, y conectando con lo que decías en particular de esa televisora de la Jusco, cómo recargadamente ahora están utilizando ese tipo de mentiras, y me parece, digo, ustedes como comunicadores expertos me dirán si es así o no, o qué es lo que atiende ahí, pero creo que es un gancho el que utiliza esta televisora para que precisamente la gente vaya ahí y después el algoritmo les recomiende y entonces puedan por ahí estar metiendo sus mentiras una y otra vez. ¿No les parece que en esta ocasión sí se pasaron? O sea, sí se les pasó muchísimo la mano. Digo, hace que todo el tiempo se les está pasando la mano de desinformación. Pero ¿cómo atendieron a todo este fenómeno publicando, compartiendo imágenes creadas con inteligencia artificial sin el menor empacho? O sea, mintiendo. Creo que se pasaron más en tiempo de no pagar impuestos, pero bueno. No, es que, digo, es una conversación también que merece un programa completo. Claro. Pero yo sé, bueno, por todo lo que ha dicho la presidenta de México, yo sé que no es su intención ir en esa dirección. ¿Se acuerdan que hace como un año andaba mucho de, ay, todas las leyes de censura y nos quieren censurar? La verdad es que no ha habido nada, ¿no? No hay nada que ni siquiera ponga en riesgo el tema de que los medios de comunicación o las figuras políticas o personas que tienen algún tipo de responsabilidad con el público mientan, ¿no? Y no hay nada que sugiera que se les puede sancionar. Y aquí es donde yo empiezo a decir, no deberíamos de ya discutir seriamente en la posibilidad de ¿sí censurarlos? No, es sancionar. Yo creo que se debe de empezar a sancionar y digo, eso es el ejemplo más básico, ¿no? Cada vez que se habla de este tema es, a ver, uno no puede estar en un lugar cerrado lleno de gente y gritar fuego y esperar que eso es mi libertad de expresión. Yo solo estoy diciendo fuego porque puedes generar pánico.
¿no? No, bueno, sí, claro, exactamente. O en un avión, si tú dices bomba, te van a meter a la cárcel. Es eso, ¿no? O sea, la libertad de expresión, sí, es un principio universal, todos lo debemos de defender, es súper importante. No puedes, la libertad de expresión no puede estar poniendo en peligro ni los derechos, ni pues las propias vidas de otras personas, ¿no? Y estamos, o sea, el ejemplo de lo que pasó en Jalisco es muy relevante, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tenemos en el aeropuerto de Guadalajara? Sí, había violencia en la ciudad, eso existía, ¿no? Pero si alguien se pone a gritar y dice, ¡están entrando! O lo que sea, o algo por el estilo, eso puede provocar infartos, puede provocar que alguien salte por una ventana, puede provocar que alguien empiece un incendio por error, o sea, eso se está poniendo en peligro, ¿no? Y luego, juntándolo con algo que comentaba hace rato de que, bueno, ¿cómo es posible que esto haya pasado? Bueno, ¿cómo es posible que haya publicaciones que siguen diciendo que entraron o que tomaron el aeropuerto y siguen arriba, ¿no? Y por eso de nuevo el nivel de información que estamos, el de desinformación que estamos confrontando, no es algo que podamos absorber y esperar que no tenga consecuencias de salud mental. Está el riesgo de que algo pase, ¿no? De que un papa se caiga, algo por el estilo. Tengo un ejemplo, ¿no? El ejemplo de algo que pasó en Estados Unidos es bien relevante, ¿no? Cuando, antes de que saliera todo esto de la lista del amigo Einstein, ¿no? ¿Cómo le llamaste? Einstein. El amigo de todos los niños. El tema de cuando por una publicación en redes sociales, donde se decía que tenían a niños en un sótano de una pizzería, una persona va con un rifle de alto poder a esa pizzería, ¿no? Entonces, nadie que esté analizando lo que está pasando con poquita seriedad puede pensar que esto es tolerable y que esto cabe dentro de la libertad de expresión. Yo por eso yo no digo que los encierren, yo no digo que les borren las cuentas, algo por el estilo, pero sí debe de haber una sanción, al menos económica. El señor Fantasma Rojo quiere que se le quite la concesión a TV Azteca. ¿Esa sería una buena medida? Mira, yo sé lo que puede desatar de la posibilidad de que le quiten la concesión, pero sí hay un argumento legal y un argumento legítimo para decir, institución. O sea, para decir, pues digo, o sea, ahorita es muy obvio, ¿no? Ahorita el conflicto que tienen desde el tema de los impuestos con el gobierno federal es muy obvio, ¿no? Y con la presidenta en específico. Eso es muy obvio. Pero, pues se acordarán de lo que pasó en la pandemia. Sí, No, o sea, el que de mandan a desobedecer, no le hagan caso. No le hagan caso. O sea, eso ya, y perdón, ¿no? O sea, pues no sé, entiendo que este programa es círculo rojo, izquierda y bla. No, nosotros somos derechistas. Ah, ok. No, bueno. Ni de izquierda ni de derecha. Ni de izquierda ni de derecha. Partidistas. Sí. Mexicanos. Ándale, así. O sea, bueno, entiendo el concepto, pero, o sea, qué tibieza, ¿no? O sea, no, qué tibieza la del gobierno, ¿no? En ese momento, a ver. Yo voy a educar desde el canal de Colmanzanas que la justicia no es venganza, ¿no? O sea, nosotros no podemos responder. Si estamos criticando la violencia, si estamos criticando la discriminación, nosotros no podemos, por default no podemos ponernos en ese plan porque entonces nuestras motivaciones también son cuestionables, ¿no? Pero el tema de lo que sucede desde TV Azteca, la desinformación que surge desde ahí, lo mal que están educando a sus espectadores, ¿no? Está poniendo en riesgo a esos espectadores, ¿no? O sea, gente que habló a favor de una intervención, gente diciendo, porque ese salió de esas mismas redes, ¿no? Las publicaciones de yo recibiría a los soldados en mi casa y les dejaría descansar y todo. Ese tipo de cosas no son opiniones, no son yo lo veo de esa manera, yo lo haría. Son cápsulas de información con capacidad de dañar vidas para siempre. ¿Sí? Y con una agenda concreta, que primero es golpeteo. O sea, me parece que aquí todo el mundo tiene claro, inclusive aquellos que sí comulguen con las ideas de derecha del señor Salinas Pliego. Pero lo que se volvió esa televisora es todo el tiempo es estar golpeteando. El otro día vea, porque además también no es ningún secreto que le ha metido una cantidad de dinero para tener distintos portales en Facebook y en otro tipo de redes.
pero decía por ahí alguien, es que ya ni noticias dan, todo el tiempo están hablando mal del gobierno, lo cual es cierto y es muy grave. Pero y entonces aquí hay una situación muy importante. El ataque más agresivo Empezó a raíz de que la ley dice que un ente que tiene deuda con el Estado no puede recibir dinero del Estado. Entonces le quitas a TV Azteca esa parte muy importante que era para sostenerse, como todos los medios, que es la publicidad oficial. Entonces se recrudece justamente ese ataque. Y retomando una idea que decía Yannick, que precisamente se les tendría que quitar, hay muchísimos periodistas, empezando por Lourdes Mendoza, ¿verdad? La de las bolsas, dice. ¿Qué fue? Cuenta la gente lo que hacía Lourdes Mendoza. Lourdes Mendoza es una de las personas que tiene uno de los tweets sobre el aeropuerto de Guadalajara, que a pesar de que ha sido desmentido, No lo baja. no lo ha bajado. Así es. Pero bueno, está ella, Lo está el caso de Pedro Ferriz. Y además también, bueno, el papá creía en seres extraterrestres. No, pues él se enteró de que con lo sus propias estrangularon. manos, ¿no? Sí, sí, se enteró se de creó la de Viernes de... Todavía dice, parece de película. Sí, como él. Bueno, ahí se debería haber acabado tu video. Pero fíjate, es que él mismo tampoco desmintió y sostiene, y tiene que ver con algo que mencionabas hace rato, que es el cientificismo. Y cómo de repente muchas personas que atienden buscando cierta educación a través de las redes o de cualquier información que encuentren en el Internet, creen, desafortunadamente, por esta idea del cientificismo del siglo XIX, Otra vez que todo aquello la palabra. que sea ciencia, el cientificismo del siglo XIX, que todo aquello que sea ciencia es irrebatible. Entonces sale alguien a decir, yo soy científico, un científico lo dijo, entonces sí hay que, porque el propio Pedro Ferriz, después de la elección de 2024, sostiene que hubo un fraude, porque los algoritmos, ya se lo dijeron unos expertos en algoritmos, que hubo un fraude ahí, y no se disculpan. Entonces es muy grave este asunto. Y Pedro Infeliz no se va a disculpar. No esperemos absolutamente ninguna respuesta por parte de, justamente abordando este tema. Ahora también empiezan a enriquecer su narrativa con estas imágenes creadas a través de inteligencia artificial, las famosas deepfake. Fue muy compartida una imagen en la que se ve el puerto de Mazatlán atestada de incendios por todos lados. Y entonces toda la gente la empezó de Puerto Vallarta. ¿Qué dije, perdón? De Mazatlán. Perdón, es que me fui Te fuiste a Culiacán. al evento canónico de hace, ni siquiera era Culiacán, entonces. No, además, bueno, pero estaba en el mismo estado, no importa. Pero precisamente a pesar de que el logotipo de Gemini les estaba haciendo huevos en la esquina inferior derecha, toda la gente empezó a compartir esa bendita imagen. Entonces, a la hora del desayuno que estás con toda la familia, pues sí me tocó escuchar, ¿no? De que, no manches, es que ya tomaron el aeropuerto. No, es que ya viste la imagen. Pues espérate, ¿no? Pues primero tomas con reserva la noticia en lo que se está desarrollando. Nada más explícale las ideas no vistas a qué te refieres con este logo que estaba ahí haciendo el toque, no sé qué sería. Porque hay mucha gente que falsa que lo mueve. Mis amigos barrios lo van a entender. Hay una, ¿cómo lo podemos llamar? Una estrella. Sí, pero ¿qué figura geométrica es? ¿Una estrella? Pues De 4. De 4 picos. Es una estrella de 4 picos que identifica a la marca de Google que se especializa en la inteligencia artificial, que se denomina Gemini o Gemini, para los que son fans. Gemini, que son fans del Zodíaco. Y esa marca de agua significa que esa imagen en específico fue hecha a partir de inteligencia artificial. Desconozco el logotipo o la marca de agua de ChatGPT, pero justamente ese tipo de situaciones, ese tipo de detalles nos pueden dar razón de que estamos enfrentando una imagen creada a partir de... Ahí se muestra también su ineptitud, ¿no? O sea, por dejarla, porque si le hubieran recortado, no, es ideas, compadre. No, bueno, te voy a decir porque sí voy a dar ideas, ¿no? Te voy a decir porque si nosotros le decimos a la gente es que busca la marca de agua y no la encuentra, entonces sí va a ser real. Exacto. ¿No? Bueno que lo y es súper importante, o sea, ya con la presencia de la inteligencia artificial en nuestras vidas diarias, súper importante que todos como público, ya lo tenemos que haber desarrollado hace unos 30 años, pero si no se ha podido, ahorita es importante, hay que aprender a desarrollar un criterio. Así ¿no? es. Y es lo de la referencia a la ciencia no es casualidad. Científico. Porque no, el científico no, pero no es una referencia al azar. O sea, hay algo que nos puede ayudar. Cuando tengamos dudas, es el método científico, ¿no? Y el método científico se trata voy a probar y 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 hasta que
lo hayan repetido 100 veces y las 100 veces funciona igual, entonces ya tengo un nivel de certeza, ¿no? En el caso de las imágenes de inteligencia artificial o los videos, desde antes de que se popularizara, cuando empecé a trabajar yo con el tema de la desinformación, yo decía, a ver, en redes sociales, internet, o en general también en la vida, ¿no? Si algo es demasiado bueno para ser verdad, posiblemente no sea verdad, ¿no? Ejemplo, los correos de te acabas de ganar un auto, ¿no? Te voy a heredar 1.000.000 de euros. Soy un viejito que tiene esta enfermedad y quiero donar mi fortuna a la persona que me comenta en Facebook. Entonces, número uno, si algo es demasiado bueno para ser verdad, probablemente no sea verdad, ¿no? Y si algo es demasiado malo para ser verdad, probablemente no sea verdad. A veces sí pasan cosas terribles. A mí me ha pasado que hay noticias de las que me entero que no quiero creer. Porque digo, pues está terrible, ¿no? Y entonces, hay tips, hay cosas pequeñas de las que nos podemos tomar para tener más certeza sobre si algo es real o no, ¿no? El primer tip que yo les puedo decir es, ven algo en internet, quieren saber si es real, pongan en el Google, pongan en el buscador las palabras claves de la noticia, de lo que se acaban de enterar, y se van a la pestaña de noticias. Así es. Si en la pestaña de noticias no está reportado en un medio oficial, ¿no? Con cierta credibilidad. Sí, porque a lo mejor Latinos va a decir que sí. Y Caldera va a decir que sí. Probablemente no sea verdad, ¿no? Probablemente no sea. Afortunadamente, la pestaña de noticias regularmente deja fuera latinos. Te lo juro. Tiene un porcentaje de aparición menor que otros periódicos. ¿No? Entonces, pero sí aparece, sí te puede aparecer, ¿no? Entonces, probablemente no sea verdad, ¿no? Ese es un tip, ¿no? Es un tip que también puede ocurrir, que también hay un medio que lo haya reportado mal, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, el caso ahora en el Super Bowl, ¿no? Que hubo medios que reportaron que el niño al que le da el Grammy era el niño que habían detenido, ICE, ¿no? Y pues resulta que nada que ver, ¿no? Y otra vez por el asunto de la prisa esta editorial, ¿no? Y hay que ganar la nota, y entonces se descuida la ética, y lo peor que van replicando otros medios y otro, y ya no corroboraron información. Están citando a Riva Payaso, no recuerdo si fue ¿quién fue el que dijo que la prioridad era decirla? Sí, porque la verdad es irrelevante, dice. Es correcto. Pues bueno, ese es un tip, ¿no? Hay otros tips, como por ejemplo, pues ya también hay softwares que también nunca se confíen al 100%. Creo que la postura más sensata es mantener siempre cierto nivel de incredulidad, incluso con lo que creamos que sea realidad, ¿no? Así es. Yo le he dicho también, también es importante el papel de nosotros. Bueno, yo sé que ustedes son de derecha, pero mío como de izquierda, ¿no? No somos ni de derecha ni de izquierda, somos de centro. Así como el partido rosa que parece que va a lograr su registro, que no son ni de derecha ni de izquierda. No, vieron todos son ciudadanos. Todos ciudadanos y muy jóvenes, ¿no? Todos son ciudadanos. Pura gente joven que de veras va a convencer a la juventud mexicana de estar ahí. Imagínense nada más, lo va a presidir el cucaracho, ¿no? El Juan Acosta Naranjo. Estaba por ahí Beatriz Pajés también, ¿no? Esta hija de ese antiguo... Beatriz Pajés, yo ni por error le he visto decir una verdad. O sea, ni por error, ¿no? O sea, es que Beatriz Pajés... A ver, Pajés es una cosa terrible. O sea, Pajés es un caso de estudio, ¿eh? O sea, Pajés ya han traído aviones con ejército venezolano, marciano, ha habido acuerdos marcianos, sí. Es increíble, ¿no? O sea, es como cuando dicen que si no te sabes, si no te sabes si es un examen de respuesta múltiple y no te sabes las palabras, pues al menos a una le vas a atinar de un Ave María, ¿no? Que la única manera de equivocarte en todas es si sabes cuáles son las respuestas correctas, ¿no? Así es Pajés. O sea, neta, nunca le he escuchado decir una cosa que diga, bueno, eso es cierto. Es un hecho, ¿no? Partimos de eso, ¿no? Sí, no bajas, pero qué necesidad, ya daba 200,000 varos en el canal 11. Además, lo que se llevaba de mexicanos por la corrupción. A favor de la corrupción. Esa madre. Más todo lo que se chingaba y mamaba de Pemex. Oiga, está bien quemado, pero no chingue. Bueno, pero ¿sabes qué? Ahorita me acordé. Es una cosa que he querido decir. No lo podía hacer en un video, no lo podía aquí en ninguno de los podcasts que me han invitado, ¿no? Pero el problema con gente como Pajés, ¿no? Yo hace unos años pensaba que estos cuates de verdad, por ejemplo, personas como Calderón, pensaban que realmente pensaban lo que decían. Pensaba realmente que decían, ¿cómo convenzo a las personas de esta mentira?
Y entonces se creaba la mentira y fingían, y entonces salían y le decían al público, bla, 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 ¿no? Como Pajés y Alasraqui y todo eso, ¿no? Y decían. Y bueno, ya desde hace un tiempo, pero ya me di cuenta con esta cosa de la desinformación, ellos también son víctimas. Han empezado, o sea, ellos también se la creen. No lo sé. Puede ser. Se lo creen. Es como, o sea, hablando de los dulces, ¿no? La regla de la venta de dulces es no consumas tu producto, Sí, ¿no? correcto. Ellos se lo creen. O sea, ahora me he dado cuenta de ver, o sea, Calderón, nuestra lógica nos diría, él se dio cuenta de todas las cosas en las que se equivocó. Él sabe que no es un buen presidente, pero ni modo que salga a pantalla a decir, oigan, fue terrible mi sexenio, ¿no? O sea, destruí el país. No, de verdad cree que fue el mejor. De verdad cree que... No, sí, o sea, pero... Porque nosotros teníamos el entendido antes, ¿no? Y antes de la era de las redes sociales, ¿no? Teníamos mucho esta idea como de, bueno, son personas que están, al menos en sus ocupaciones, en sus oficios, están en un nivel donde ese oficio los consume y tienen acceso a información que nosotros no. Pero ahora con las redes sociales se ha transparentado todo y podemos ver que efectivamente, o sea, yo no dudo que por el ejemplo de Pajés, ella seguro un día se sienta y dice, acaba de llegar un avión de Venezuela con unas tortugas ninja mutante, ¿no? Bueno, pero eso es patológico. No, pero sí, es que es el problema de esa formación. O sea, nosotros estamos pensando, nosotros no podemos evaluar y decir que la gente, cuando consume y reproduce desinformación o mentiras, fake news, que lo hace porque sean malos. No, o sea, de verdad, por la manera en la que funciona nuestro cerebro, todos buscamos confirmar lo que ya creemos. Y filtramos la realidad, filtramos la información y nos urge reproducirla para sentirnos más seguros, claro, con la forma que vemos. Sentirte parte de, pero además sentirte parte de algo escandaloso, algo sensacionalista. Decía por ahí Elena Garro, la esposa de Octavio Paz, en algún texto, en alguna obra de teatro, tenemos nostalgia de catástrofes. O sea, parece que justo estas noticias son las que generan este ímpetu de compartir, de decir, porque yo voy a ser portador de una noticia tan importante, ¿no? Como... Entonces, ¿el productorio es malo por naturaleza o la red es más? ¿El qué? El productorio. Justamente este término se acuña. Este consumidor de redes sociales se apropia del contenido, le da una resignificación con base o dirigido a lo que él crea, a su ideología. Es que meme, o sea, la palabra meme, ¿no? Que es un término que acuñó Richard Dawkins en su libro de El gen egoísta, ¿no? Es por las ideas que se reproducen como si fueran organismos biológicos, ¿no? O sea, las ideas, ¿no? Que en este caso por eso es el meme, por eso es el meme de que se reproducía solito, ¿no? Y que todo el mundo lo entendía, aunque sin necesidad de explicártelo, ¿no? Estos también son memes porque se reproducen de la misma manera. Las noticias falsas llegan a un huésped, se reproducen dentro del huésped y el huésped siente la necesidad de expandirlo, ¿no? De voy a compartirlo con todos. Entonces, o sea, la verdad es que no estoy disculpando a estos personajes que difunden desinformación, ¿no? Pero sí es importante que nosotros, quienes tenemos la oportunidad de comprender el fenómeno de lo que está sucediendo, también lo veamos desde una perspectiva psicológica, social, ¿no? De la comunicación, biológica incluso, ¿no? Porque, digo, el otro ejemplo que iba a dar ahorita, ¿no? O sea, también Fox diciendo, no es por nada, pero me han estado diciendo que debería de regresar como presidente. O sea, dime un escenario donde una persona sana diría eso. Una persona con conexión con la realidad. O sea, es que después de evidentemente no puedes. Oigan, para ir cerrando, yo quisiera plantear un asunto y preguntar una cosa en particular a ti, Yanni, que de repente sigues pues muy de cerca a estos desinformadores, pero también a otros informadores. Este fenómeno del que hacías referencia, que tiene que ver con generar mayores adeptos de manera muy rápida y que antepone el sensacionalismo, el amarillismo, antes que la ética y que pues, digamos, la información, que es lo que debería prevalecer. Yo considero, y lo pongo como pregunta para ti, por supuesto para ti, Ras, también, pero y además como deseo propio, ¿no? Yo creo que va a tener un límite, ¿no? Porque también eso se va desgastando. Va a llegar un momento en el que justo la gente, la audiencia diga, ay, no, seguramente no es cierto esto. Porque además también habría que ver cómo llegar a un término medio. Yo el otro día veía un periodista que es serio, no voy a decir su nombre para no tirarle mala onda,
y veía precisamente ahí en su portal de YouTube cómo utilizaba un título sensacionalista. Y sensacionalista, pero al mismo tiempo sí era verídico lo que iba a plantear, solamente que jugaba un poco con el título para que fuera un poquito más estruendoso y eso de alguna manera pues generara ahí el gancho. Pero de pronto uno ve periodistas que habían sido muy serios durante mucho tiempo, como el caso de Carmen Aristegui, que híjole, ahora uno ve de pronto el portal y YouTube y dice, es que ¿qué ocurrió aquí, no? Pero la pregunta concreta era esa. Sí tendrá un límite y si lo tiene, ¿cuánto tiempo calcularías tú? O puedes decirme, no, yo creo que no va a tener un límite y así va a pasar 1 siglo y 2 siglos y la gente va a seguir comprando eso. Y la última, y esa también va para ti en concreto, ¿quién considerarías, ya dijiste que Pajés, pero aparte de Pajés, ¿quién sería para ti el peor desinformador que existe en este momento en medios, ya sean medios tradicionales o las redes sociales? ¿Podemos jugar lotería con eso? Sí, debemos traer nuestro adivina quién para que un personaje. Es que hay varios. ¿Tu personaje está en Portugal? Chiste O Washington. ¿Quién entendió? Contexto. Primero, respecto a lo de si hay un límite, debo decir una cosa que aquí quiero reconocer al público mexicano, ¿no? O sea, sí, aquí hay desinformadores, ha habido tendencias terribles, estamos bajo asedio, ¿no? De la desinformación, ¿no? Y tenemos el caso de TV Azteca y todas las redes que paga y lo que ha llegado últimamente. Pero sí quiero decir que creo que el público mexicano se ha portado mejor, a un nivel superior que públicos de Estados Unidos, Argentina, todo esto. O sea, si me quieres llamar materialista histórico, ¿no? Pero, o sea, yo pienso que las condiciones materiales definen más a las personas que un ente moral que los guía desde el más allá, ¿no? Como el fantasma rojo. Fantasma rojo, ¿por qué no puro marxista? ¿Por qué no puro marxista? O sea, y creo que todo esto de las personas que salieron de la pobreza, de que haya oportunidades, de las becas y todo eso, ha permitido que la gente tenga un colchón donde se puede sentir cómoda para desarrollar ese criterio, para no para no enajenarse, ¿no? Para no llevar su día de me tengo que levantar a tal hora y ta. Creo que eso ha ayudado. No creo que sea suficiente. Tampoco voy a cantar victoria, pero no me gusta pensar en la idea de cuál es el límite, porque creo que el límite probablemente sea violento, ¿no? O sea, cuando el límite de las noticias falsas, de la desinformación, sea cuando sí ya alguien se encuentra en la calle y esté tan consumida su cerebro por este tipo de desinformación, por este odio que hay en redes sociales, que no tenga otra manera de sacarlo que con algo físico, la violencia, ¿no? O sea, me imagino muchos escenarios que ninguno me agrada, ¿no? Donde ese sea el límite donde de verdad digamos como de, uy, ¿no? ¿De qué estado de Estados Unidos me estás hablando? No, sí. Los van a bloquear por tu culpa. Y es terrible, porque también, o sea, por ejemplo, o sea, tenemos el caso justo de lo de Estados Unidos, ¿no? En Argentina podemos decir, ay, güey, ¿cómo puede ser la gente tan absurda, ¿no? Pero tenemos el caso de Estados Unidos, y en el caso de Estados Unidos, sí, con cada día la cosa empeora. Sí. Y dices, ahora ya no va a poder haber más límite, ¿no? O sea, ya, más bien ya no puede haber más de esto, este es el final. O sea, la gente y además y más, ¿eh? Y eso es lo que revela, o sea, no nos debería sorprender, o sea, más bien lo deberíamos empezar a comprender, es que sí, o sea, la gente, o sea, la desinformación, estos preceptos, estos prejuicios, ¿no? Están tan bien instalados en el cerebro de la gente que la realidad que experimentamos todos en conjunto es secundaria a mi realidad. Mi realidad es el velo, mi realidad es lo que veo, y lo que está detrás puede ser otra cosa completamente distinta, pero no me interesa, ¿no? Entonces, aquí, o sea, quería reconocer que en México ha funcionado. Creo que se necesita el apoyo de gobierno federal, ¿no? Para que no empeore la situación. Por eso decía lo de la posibilidad de sanciones. Por eso decía lo de tomar cartas en el asunto, porque tampoco podemos depender de, bueno,
Sí hay muchísima gente que se va con la finta, pero también hay gente que los desmiente y hay gente que ya sabe reconocer una foto con IA y lo que sea, porque no podemos confiar en eso nada más, porque tenemos ejemplos inmediatos en países cercanos, ¿no? Donde sabemos que la gente te dice cosas, sí, o sea, sin ningún sustento, ¿no? O sea, yo sé que, o sea, el colmo es Estados Unidos, pero un ejemplo muy vivo es Argentina, ¿no? O sea, ahí con Manzanas he hecho los videos, ¿no? De, de los chavos culpándose a sí mismos por no echarle las suficientes ganas, ¿no? Diciendo, no, pues sí me va a ayudar esta reforma, laboral. Ahorita gano, y la economía está mejor, ¿no? ¿Cuánto ganas? 60,000. ¿Cuánto cuesta tu renta? 55,000, ¿no? ¿Y de qué vives? No, pues de deuda, ¿no? Pero confío en que va a salir bien porque me lo dijo este señor, ¿no? Entonces, ese es el nivel, o sea, ese es el nivel de lo que experimentamos, influenciado por las redes sociales, por la información, la desinformación, puede alterarnos nuestra percepción de la realidad, ¿no? Entonces, no te diría como, bueno, va a haber un punto donde nos vamos a dar cuenta como sociedad. Creo que puede ocurrir por naturaleza, que la naturaleza nos obliga, hasta aquí llegaste, un desenlace, bueno, un límite violento, ¿no? Que nos haga despertar. Pero igual creo que podemos continuar engañándonos a nosotros mismos con que vamos por el camino correcto, ¿no? Y yo tengo la razón y todos los demás no están mal. ¿Y el peor desinformador? Ay, el peor desinformador. O la peor desinformadora. Es que hay... Sí, está cerrado. Es una competencia. Mira, yo creo que todo, o sea, que hay muchísimos informadores. Creo que igual el público también ya los ha sabido identificarlos y ya no los toma tan en serio. Yo sí creo que el peor desinformador es Salinas Pliego, ¿no? No porque él ni siquiera creo que el güey tenga la inteligencia de un mexicano propio. O sea, creo que es una persona bastante tonta, ¿no? Pero la cantidad de dinero que tiene, o sea, y que pueda estar financiando, sí puede alcanzar a personas que tengan una comprensión superior sobre cómo engañar a la gente y cómo meterla en este juego de binarismo, ¿no? Donde todo es bueno, malo, ellos contra nosotros, etcétera, etcétera, donde surge el discurso de odio contra las poblaciones vulnerables, la pelea entre los mexicanos. Entonces, te diría que es el peor desinformador, no porque él es de desinformador. Sí, no porque él tenga la pantalla directa, sino porque es quien financia todo. Sí, porque está alimentando a 1,000,000 de desinformadores que poquito a poquito, pues sí tienen un ¿Alguna otra cosa que quieras? Pues mira, yo nada más quería. Primero te respondo. Creo que es una competencia en la que se van llevando la delantera cada vez más. Ha pasado por ahí este personaje en Portugal, ha pasado por ahí el señor de los ovnis, ha pasado por ahí la señora Pajas, Lili Telles, etc. Entonces creo que, como coincido con Yannick, o sea, quedarte con uno, pues no. Son varios. Y el nivel de alcance. Ahora, he estado consumiendo justamente esta parte. Me apareció un video, ¿no? Donde un rapero mexicano le contesta a un argentino. Ya me fui metiendo porque sí me pareció interesante y realmente escuché en un cara a cara al argentino defender a Milei y el muy pendejo te decía, bueno, pero es que el valor real del transporte público era de, vamos a poner un número, $5. Ahorita ya que llegó el gobierno, el gobierno le subsidiaba 4, pues evidentemente el pasaje sigue costando lo mismo, sí, güey, pero el gobierno ya le está subsidiando, entonces le estás haciendo 80% más cara la vida. Entonces ese tipo de raciocinio, uno de este lado que cree en el estado de bienestar, que cree en el papel del gobierno para regular y para mediar todo esto, pues no coincide, pero de verdad hay gente que lo cree y lo defiende. Entonces, digo, esto fue como anecdotario. Y hay un documental que sería muy interesante que el público que nos sigue lo buscara, lo viera, es de Canal 6 de Julio, que precisamente se llama El estado de shock. Este estudio, este documental creado por Canal 6 de Julio, te va narrando toda esta parte de la guerra contra el narco, contra la guerra contra los vendedores de dulces, y te va explicando justamente cómo el estado de shock se va infringiendo en la sociedad a través de las campañas, a través de la televisión, a través de los medios públicos, y esto va permeando en la gente. Por eso es que ahorita que venimos saliendo de esta etapa, después del gobierno de López Obrador, todavía hay mucha gente que cree que la guerra contra el narco, hasta que estamos de este lado de la palestra después de 15 años, viendo que fue una tontería. Entonces, ese documental sirve para ejemplificar justamente cómo nos quieren infringir miedo y te ayuda a explicar esta parte de cuando alguien grita fuego,
todo el mundo corre. Entonces, ahí lo dejo. Muy bien. Oye, Nick, pues qué gusto tenerte aquí. Es tu espacio, es tu casa. Si quieres decirle a la gente dónde te puedes seguir, a través de qué redes y con el nombre, en todos lados es con manzana, ¿cierto? Con manzanas, sí, con manzanas en todos, excepto en Instagram. En Instagram está como con manzanas MX, ¿no? Sí. Y aprovechando también la invitación, por favor, a quienes nos siguen por allá y nos han visto, ayuden a compartir con quien quieran, con sus amigos, familiares. Estamos a punto de llegar a los 20,000 seguidores. Si nos ayudan, por favor, compartiendo y suscribiéndose al canal, se les agradecerá muchísimo. Gracias nuevamente por estar aquí. Suscríbanse a Con Manzanas y suscríbanse también a La Neta TV y sigan sintonizando el Círculo Rojo. Nos vemos hasta la próxima. Gracias, muchachos.